Bien, entonces ahora vamos a hablar específicamente de la magnitud o norma de un vector y de la dirección, ¿vale? Entonces empecemos con la magnitud. Vamos a colocar por aquí. Con la magnitud. Empecemos con esta de aquí. Y vamos a colocar por aquí una breve descripción de qué es la magnitud. Entonces vamos a colocar por aquí. La magnitud o norma de un vector v, vamos a colocar de un vector u de la forma a, b, es la longitud del segmento de recta que une el punto 0, 0, que une el origen, con el punto a, b. Esa es la magnitud. ¿Listo? Entonces vamos a colocar por aquí, por lo menos si nosotros estamos hablando, vamos a colocarlo aquí. Si yo tengo por aquí mi vector, digamos que por aquí está el valor a y que por aquí está mi valor b, entonces estaríamos hablando de este vector aquí. O sea, tengo que calcular la longitud de ese segmento de recta de ahí. Ese sería el vector u. ¿Cómo calculo la longitud de este segmento? Pues para calcular la longitud de este segmento lo que voy a hacer es ayudarme de el teorema de Pitágoras. Entonces lo que voy a hacer es precisamente aquí completo un triángulo que pues para aplicar el teorema de Pitágoras necesito que sea rectángulo, del cual pues yo ya conozco la longitud de los catetos. ¿Cuánto mide este cateto de aquí? Este cateto de aquí es lo mismo que esta dimensión de acá, exacto, mide b. Y este cateto de acá mide a. Ok. Entonces, a partir de eso, nosotros ya podríamos saber cuál es la magnitud de este segmento de aquí, usando Pitágoras. Sería la raíz cuadrada de los catetos, de la suma de los catetos al cuadrado, ¿cierto? Bien, vamos a colocar por aquí. La magnitud o norma, la magnitud de U se denota por, entonces aquí vamos a usar un doble valor absoluto, ¿sí? Esa es la notación para magnitud y norma. En algunos textos la van a encontrar con solamente un valor absoluto, ¿sí? Entonces esto es, yo lo coloco siempre doble para hacer referencia a que estamos haciendo referencia a vectores, ¿vale? Entonces, bueno, se denota por norma de U y se calcula de la siguiente manera. Entonces aquí sería la norma de U es igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Eso es lo que tenemos. Bien, vamos a colocarlo aquí. Aquí una observación que pues se me ha pasado hasta el momento,
y es lo siguiente. Si U es igual a AB, los números A y B son llamados componentes, son llamados las componentes o los elementos del vector. Bien, entonces por lo menos aquí en esta forma lo que dice es: la norma de U es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Eso es lo que dice acá. Bien, eso es lo que tenemos. Bien, vamos a hacer unos ejemplos para pues encontrar. Vamos a tomar unos vectores de los cuales vamos a calcular precisamente su magnitud. Bien, entonces vamos a colocarlo por aquí en la siguiente página. Vamos a hablar de unos ejemplos. Y el ejemplo consiste en hallar la magnitud, o la norma de los siguientes vectores. Entonces vamos a colocar por aquí algunos. Voy a colocarlos de esta manera. Vamos a decir por aquí, esto es el primero que vamos a colocar, vamos a llamarlo U, que sea de la forma 3, 1. Vamos a colocar ese primer vector. Vamos a colocar el segundo, vamos a llamarlo V, y vamos a colocarlo de la forma 3/5, 4/5. Ese vector así. Siguiente vector, vamos a colocarlo, vamos a llamarlo W, y vamos a colocarlo como 0,1. Bien, y uno más, vamos a colocar por aquí el vector, vamos a llamarlo A, que sea el vector de la forma 2, vamos a colocarle menos 2, 2 raíz de 3. De esta manera. Bien, vamos a graficar esos tres vectores de ahí y vamos a mirar pues cuáles son sus magnitudes. Para eso, pues antes de, pues, yo no voy a calcularlos aquí directamente, sino que vamos a mirarlos en GeoGebra. Vamos a graficarlos y vamos a mirar cuál sería la dimensión. Entonces voy a graficar cada uno de esos puntos. Aquí tengo abierto mi programa de GeoGebra y vamos a colocar por aquí los puntos en el orden que los puse. Entonces sería aquí. El primero era 3, 1. Y miren, el primer, todos van a partir desde el origen. Entonces voy a colocarlos aquí. Bien. Este segmento lo voy a llamar U para hacer referencia a nuestro vector. Voy a colocarle el mismo color que le habíamos puesto allá, creo que era verde. A ver, revisamos. Sí. Un poco más. Bueno, ese vector de ahí. El siguiente era 3/4, 4/5, 3/5, 4/5. Entonces vamos a colocar aquí el punto.
3 quintos, 4 quintos. Este punto de aquí lo tenemos ahí. Bien. Bueno, voy a colocarlo en color azul. Entonces vamos a tomar el segmento de nuevo que va desde el origen hasta el punto C. Bien. Entonces este es el vector. A ver, un momento. F, vamos a llamar V. Bien, el siguiente es el 0, 1. 0, 1, que sería este vector de aquí. Ese lo llamé W. Y si mal no estoy, lo he bajado en negro, sí. Listo, tenemos ahí el vector W. Y por último, entonces vamos a hacer el vector A, que era menos 2, 2 raíz de 3. Ese vector ahí. Entonces vamos a sacar aquí nuestro segmento que va desde el origen hasta acá. Y este es el vector que yo llamé A. Bueno, vamos a colocarle también aquí este color. Y ya tenemos ahí pintados pues todos nuestros vectores, todos los vectores que nosotros habíamos pedido. Voy a ocultar los puntos, ¿sí? Los puntos no los necesito. Y voy a tomar una imagen de esto. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ampliarlo un poco más. Y lo que voy a hacer es usar precisamente la herramienta GeoGebra para saber las longitudes. Entonces, aquí recuerden que nos va a dar precisamente aproximaciones. Entonces me dice U es 316, V es 1, W es 1 y A es 4. Y vamos a mirar que realmente nos queda de esa manera. ¿Listo? Entonces voy a copiar esto que tenemos aquí. Copiar esta imagen. La voy a llevar a nuestro tablero. Esto es lo que obtenemos. Bien. Y vamos a mirar nosotros. Vamos a hacer pues ahora nosotros las cuentas según como lo definimos anteriormente. Y vamos a mirar que nos da precisamente lo que nos dice acá. Entonces iniciemos con, bueno, por lo menos aquí esto va a ser una aproximación, nosotros ya vamos a darnos cuenta de ello, y es que la norma de U, ¿quién va a ser? La norma de U es la raíz de cada una de las componentes al cuadrado, o sea sería 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esa sería la norma del vector U, que esto es lo mismo que raíz de 10. Que va a ser precisamente aproximadamente 3,16. ¿Sí? Una aproximación. El vector V, norma del vector V, ¿cuánto me va a dar? Pues va a ser la raíz de 3 quintos elevado al cuadrado más 4 quintos elevado al cuadrado. Nos queda de esta manera. Y si nosotros hacemos la suma de lo que está ahí, nos queda que es lo mismo que la raíz
de 25 sobre 25. O sea, nos queda que es lo mismo que la raíz de 1, que la raíz de 1 es 1. ¿Sí? Esto haciendo ustedes las cuentas, ya saben que es cada uno de estos elevado al cuadrado, quedaría 9/25 más 16/25, se suman los numeradores porque los denominadores son iguales, y quedaría 9 más 16, 25 sobre 25, que esto es 1. Seguimos. ¿Cuál sería la norma de W? La norma de W entonces sería la raíz de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Que esto nos da precisamente la raíz de 1 al cuadrado, la raíz de 1, vamos a colocarlo, que es 1. Y ahí vamos, ¿no? Tenemos los valores precisamente como nos estaban dando. Ahora, la última, que es la norma de A. ¿Va a ser quién? Va a ser la raíz de menos 2 al cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado. Esto de esta manera. Y esto va a ser igual a quién. Entonces, si ustedes revisan, esto sería 2 menos 2 al cuadrado es 4. Y 2 raíz de 3 elevado al cuadrado es 12. Entonces sería 4 más 12, 16. O sea, esto es raíz de 16, que raíz de 16 es 4. Que era precisamente lo que nos había dicho el programa GeoGebra que medía este segmento. Bien. Y eso es precisamente lo que queríamos hacer. Poder determinar cuánto mide la longitud o cuál es la longitud de cada uno de esos segmentos. Bien, aquí ya lo hicimos. Esa es la primera característica pues que nosotros o que yo quería que estudiáramos, que es la magnitud de los vectores. De aquí voy a resaltar dos de ellos, que son estos. Dos vectores cuyas normas o magnitudes nos dieron 1. ¿Por qué lo voy a resaltar? Porque resulta que estos vectores cuyas normas valen 1, tienen un nombre particular. Estos vectores se van a llamar vectores unitarios. Entonces voy a colocarlo como una definición. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a colocarlo en la siguiente página como una definición para ya pasar a hablar ahora de la dirección. Definición. Un vector U se dice que es unitario. Se dice que es unitario si su norma, si su magnitud es 1. Es decir, si norma de U es igual a 1. Eso es que sea vector unitario. Entonces, por lo menos de los que pintamos anteriormente, de los que hablamos anteriormente, tenemos que V y W, los que pintamos anteriormente, tenemos que V, que es el vector 0, 1, perdón, V era el vector 3/4, 3/5, 4/5 y W, que era 0, 1, son vectores unitarios. Son vectores unitarios. Y hay muchos de ellos, ¿sí? Hay muchos que son unitarios. Bien, este de aquí es un vector que más adelante pues usaremos porque va a ser llamado de hecho de otra forma. Esto se va a llamar un vector canónico. Es el vector canónico. Bien. Ok. Esos vectores son unitarios. Ahora bien, ahora pasemos a hablar de la otra característica.
que va a ser la dirección. Bien. Antes de hablar de la dirección, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocarlo aquí como una observación con respecto a la magnitud. Y la observación es la siguiente. Existe un único vector cuya norma o cuya magnitud es 0. Este vector es el vector nulo representado por, entonces vamos a usar la misma notación que usábamos cuando estábamos en matrices nulas, que era esto, ¿sí? Y pues va a representarse entonces por 0, 0. Y este es el único vector que tiene magnitud 0. ¿Sí? Bien. Esa es la primera observación. Y la segunda, la norma o la magnitud de un vector nunca será un valor negativo. ¿Sí? Esos dos comentarios pues son evidentes. El primero, pues la única forma de que me dé 0 porque sus componentes son 0. Y la segunda es que pues estamos hablando de magnitud de segmentos, entonces ninguna magnitud es negativa, por lo tanto la norma de un vector nunca puede ser negativa. Bien, entonces pasamos a la siguiente página y ahora sí vamos a hablar de dirección. Bien, con la dirección vamos a terminar ya la introducción de los vectores. Y vamos a decir lo siguiente. Se define la dirección del vector u igual a AB como el ángulo θ medido en radianes que se forma, vamos a colocarlo aquí, esto entre paréntesis, medido en radianes, como el ángulo θ que se forma desde el eje positivo de X, hasta el vector en sentido antihorario. Bien. Entonces, la idea es la siguiente. Yo puedo tener, bueno, voy a hacer un gráfico por aquí. Vamos a decir que por aquí está el A y por aquí está B. Y este sería entonces nuestro vector.
Este sería el vector U. Bien. Dice que es el vector, es que la dirección es el ángulo θ que se forma desde el eje positivo de X hasta el vector. Y resulta que aquí yo tengo dos formas. Desde el eje positivo hasta el vector, yo podría hacer esto, podría hacerlo de esta manera, ¿sí? O podría hacerlo de esta forma. Voy a cambiar aquí el color. O podría hacerlo de esta forma. ¿Ven? Entonces voy a colocar aquí una flecha para ver la orientación en la que lo hice, ¿cierto? Y pensemos en cuál de esas dos es precisamente de la cual me están definiendo. Entonces dice, se forma desde el eje positivo, los dos parten del eje positivo, hasta el vector, los dos van hasta el vector, ¿sí? Pero dice que va en sentido antihorario. Este de aquí va en sentido horario, por lo tanto el del cual nos están hablando es precisamente este ángulo de acá. Bien, entonces tenemos que el ángulo del cual nos hablan es este aquí. Este es el ángulo θ al cual están haciendo referencia. La pregunta sería ahora, ¿cómo hallar θ? ¿Cierto? Algebraicamente, ¿cómo hallar θ? Y resulta que pues lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos anteriormente para hallar la magnitud. Vamos a completar aquí el triángulo, ¿sí? Vamos a volverlo un triángulo rectángulo. ¿Y por qué rectángulo? Para poder usar las funciones trigonométricas que nosotros sabemos cómo funcionan en los triángulos rectángulos. Bien, entonces de nuevo, la longitud de estos lados, nosotros las conocemos. Este lado mide B y este lado de aquí mide A. Eso es lo que tenemos ahí. Bien, ¿cómo hallo entonces el ángulo θ? El ángulo θ va a ser igual. Resulta que yo sé que por las funciones trigonométricas puedo relacionar el ángulo θ con los catetos que conozco del triángulo, precisamente usando la función trigonométrica tangente de θ. Me va a quedar que tangente de θ es igual al opuesto sobre el adyacente. Y por lo tanto, θ sería igual a ¿quién? θ sería igual a tangente inverso de B sobre A. Esto de aquí se les debe parecer algo que nosotros ya hicimos en nuestro curso, que fue precisamente cuando hablamos del argumento de un número complejo, ¿sí? Bien, entonces funciona exactamente igual que como lo hicimos en el argumento. Si no lo recuerdan, pues les recomiendo que pasen a revisar esa sección sobre el argumento. Eso fue precisamente forma polar de un número complejo. Bien, para que si quieren lo pasen a revisar. Y bueno, en ese caso, cuando hablábamos de hallar el argumento, habíamos dicho que el argumento se hallaba sumándole cosas adicionales a esta expresión. ¿Sí? Había veces que tocaba sumarle pi y había otras veces que tocaba sumarle 2pi. Y eso dependía precisamente de dónde estuviese dibujado nuestro segmento. Bien, entonces vamos a empezar, vamos a colocar aquí unos ejemplos. De hecho, vamos a tomar los mismos ejemplos del anterior. Vamos a colocar aquí ejemplo. Y vamos a colocar que el ejemplo va a ser hallar la dirección de los siguientes vectores. De los siguientes vectores. Vale. Bien, vamos a tomar los vectores, los mismos vectores que hemos trabajado. Estos de aquí. Y a copiarlos. Y a colocarlos entonces en esta parte. Vamos a usar los mismos vectores para hallar entonces la dirección de cada uno de ellos. Bien, recordemos que en la definición que nosotros dimos, aquí nos decía, debe estar medido en radianes.
Lo aclaro porque voy a usar el programa GeoGebra y el programa de GeoGebra siempre nos va a dar los valores en grados, entonces hay que pasarlos a radianes, ¿listo? Porque aquí ya lo definí de que vamos a usar siempre radianes. Bien, entonces siempre vamos a usar radianes, revisen de una vez para que ahorita me ayuden a hacer las cuentas, revisen de una vez que la calculadora, en la parte superior aparezca precisamente R. Bien, vamos a ayudarnos del programa de GeoGebra inicialmente para mirar cuáles serían las dimensiones. Voy a habilitar de nuevo los puntos. Bueno, y vamos a pintar los ángulos. Vamos a pintar los ángulos por aquí. Entonces, ángulo. Recuerden que aquí los ángulos, como yo les decía, van a estar en grados. Bien, entonces voy a colocar por aquí los ángulos. El primer ángulo es el de U. Bueno, ya ahorita los organizo para que se vean un poco mejor. Bien, esos son los ángulos. Voy a hacer el recorte nuevamente. Ok, primero voy a eliminar los puntos que no se vean. Bien, este de aquí. Bueno, estos son vectores. Voy a colocarle aquí las flechas. Bien, entonces como yo les decía, los valores que están ahí puestos están dados en grados. Entonces vamos a pasarlos a radianes. Esto en radianes, ¿cuánto sería aproximadamente? En radianes. Entonces ya sabemos que para pasar a radianes, lo que hacemos es usar una regla de 3 y con la regla de 3 lo que nos queda es multiplicar por pi y dividir en 180. Entonces vamos a mirar si yo lo puedo hacer aquí en GeoGebra para que nos queden las cuentas rápido y se toma. A ver. Voy a tomar este ángulo, multiplicarlo por pi y dividirlo en 180. Vamos a ver si lo hace aquí, si no pues ustedes me colaboran. Dice que es 0,32. ¿Listo? O sea, esto va a ser
aproximadamente 0,32 radianes. Bien, este de aquí 53,13, vamos a mirar cuánto nos da. Entonces sería tomar el ángulo FBA, ese sería como que C, y se queda 0,93. ¿Sí? Vamos a ver. Ok, 0,93 en radianes. Este de aquí es aproximadamente 0,93. Esto estamos trabajándolo en radianes, ¿no? El de aquí también radianes. 90 pues es pi medios en radianes. Y 120, ¿cuánto es? 120 es lo mismo que, a ver, ese es sencillo, sería 120 por pi sobre 180, se cancelan aquí, podemos sacar sextas, si sacamos sexta arriba me daría 2 y abajo me daría 3, 2 pi tercios. O sea, el ángulo que tenemos aquí es aproximadamente, bueno, este sí es igual, esto no es una aproximación, esto es 2 pi tercios. 2 pi tercios en radianes. Bien, eso de ahí. Y ahora vamos a comprobar que nos quedó bien. ¿Listo? Vamos a calcular cada uno de estos. Bien, resulta que, si ustedes recuerdan, nosotros hemos dicho que la función tangente me entregaba bien cuando hablábamos del argumento en complejos, me entregaba bien los valores cuando estábamos en el primer cuadrante. Cuando estábamos en el segundo cuadrante debíamos sumarle pi, al igual que cuando estábamos en el tercer cuadrante, y cuando estábamos en el cuarto cuadrante debíamos sumarle 2pi. O sea que vamos a mirar cuánto me da cada ángulo. Para el primero, como está en el primer cuadrante, sería simplemente tangente inverso de b, que vale 1, sobre a. Que revísenlo ustedes, cuánto me da eso, cuánto me da tangente inverso de 1/3. Hay alguien que lo haga en la calculadora. Recuerden revisar que la calculadora esté en radianes. 0,32. Eso, si quieres regálame más cifras decimales, no haga la aproximación. 32, 17. Ok, listo, gracias. Vamos con el siguiente. Para el siguiente, entonces tendríamos que θ es igual a tangente inverso ¿de quién? De 4/5 sobre 3/5. Que esto sería lo mismo que tangente inverso de 4/3. ¿Sí? ¿Y eso cuánto nos da aproximadamente? 0,4475. 0,44. No, No puede ser porque 81,76. No, da 92, debía darnos esto. 72, 95. Revisen que la calculadora, la parte de arriba, debe aparecer así en negro y aquí la R, ¿no? Sí, la R está, profe, por eso. A mí me aparece. Da 0,9272. 92,72, perfecto. Listo, que es precisamente la aproximación que tenemos acá de 0,93. ¿Sí? Recuerden que esto lo estamos midiendo en radianes. Radianes. Bien, este de aquí, en estos dos últimos, yo los puse así porque son algunos que causar problemas. Esto es tangente inverso de 1 sobre 0. ¿Qué pasa ahí? Hay una indeterminación, precisamente. Hay una indeterminación. Pero nosotros podemos verlo gráficamente, ¿no? Gráficamente vemos que eso vale pi medios. Resulta que esta indeterminación, uno la puede analizar por límites. Uno puede pensar en el valor θ va a ser aproximadamente el límite cuando
x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x. Y eso en límites, ¿sí? No sé si ustedes ya van en esa parte, pero eso en límites me va a dar precisamente pi medios. Bien, entonces tenemos que esto es pi medios, el ángulo que se forma acá. Y bien, estos que está aquí, pues aquí ya había un problema que era precisamente por esta indeterminación, ¿sí? Aquí esto es un inconveniente. De hecho, una forma de corregirlo sería no usando la función tangente, sino usando la función coseno, porque por lo menos nosotros aquí podríamos usar no solamente esta función, no solamente la función tangente, sino que podríamos usar la función coseno. ¿Cómo? Nosotros podríamos decir, por ejemplo, seno de teta va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al cateto opuesto, que el cateto opuesto es B, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es la norma de U. De igual forma podríamos decir que coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es la norma de U. Podríamos usar también estas dos, ¿sí? Y con estas dos pues se quitaría la indeterminación y de hecho nos quedaría el valor correcto. Bien. Ok, me falta el último. El último, si nosotros lo hacemos normal, nos quedaría teta igual a tangente inverso de menos 2 sobre raíz de 2 sobre 2 raíz de 3 sobre 2. O sea, sería lo mismo que tangente de menos raíz de 3. Tangente inverso de menos raíz de 3. ¿Cuánto da eso? Menos un tercio. Exacto. Entonces aquí se me da menos pi tercios. Ese es el valor que nos da. Si nos dio menos pi tercios, menos pi grados, en lo que medimos acá. ¿Nos dio igual? No, ¿cierto? Pues resulta que era lo que nosotros habíamos comentado ahorita. Este vector, segundo cuadrante. Entonces los que están en el segundo y en el tercer cuadrante, ¿qué debemos hacerle? Debemos sumarle pi. Entonces a esto de aquí debemos sumarle pi para obtener el valor de nuestro ángulo. Y si le sumamos pi, ¿cuánto nos daría? 2 pi tercios. Exacto. Si le sumamos pi nos queda precisamente el valor que sabíamos que debía dar, que es 2 pi. Bien. Entonces ya saben, si está en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante, sumamos pi. Y si está en el cuarto cuadrante, sumamos 2 pi. Bien. Y esto sería pues todo por parte de la introducción a los vectores. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente sección, en la siguiente clase? Vamos a hablar de la suma y el producto por escalar de vectores. Vamos a mirar cómo se comporta geométricamente y cómo se comporta algebraicamente. Bien, eso es lo que haremos. Por esta clase pues sería todo.